Pedro, ¿has oído hablar de la migración del pueblo de Israel en el desierto? Sí, es una historia fascinante. ¿Qué te llama la atención de ella? Me parece increíble cómo lograron sobrevivir en el desierto durante tantos años. Sí, definitivamente no fue una hazaña fácil, Tuvieron que lidiar con condiciones extremas y amenazas constantes. pero supongo que también tuvieron que aprender a trabajar juntos y apoyarse mutuamente. Exactamente, la cooperación y la solidaridad fueron fundamentales para su supervivencia. Mi nombre es Enrique Gaitán. Estás escuchando Tú también bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Este podcast es el medio por el cual comparto mi gusto por la historia. Mi objetivo es hablar sobre los procesos históricos que le dieron forma al mundo en el que vivimos. Esta segunda temporada del podcast tiene que ver con la historia del cristianismo. Vamos a ver cómo una secta judía se estableció como culto independiente que fue hostigado y perseguido por el Imperio Romano y se convirtió en una de las religiones más poderosas de toda la historia. Antes de hablar de esto, conviene hablar sobre la literatura que le dio forma. Estoy hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el capítulo de hoy te voy a hablar específicamente sobre el libro Números, el cuarto libro del Pentateuco. Quiero aclarar que este no es un episodio en el cual me voy a detener a leer cada uno de los capítulos y versículos que componen el libro, sino que más bien voy a hacer foco en pasajes conocidos o foco en pasajes que nos hablen de personajes populares. La bibliografía que tomé como referencia para estructurar el episodio fue la Sagrada Biblia, editada por la Universidad de Navarra, y el libro Introducción al Antiguo Testamento, editado por Thomas Römer. Como siempre, lo dejo en la descripción del episodio. ¿Por qué Números? Es un título muy particular. Bueno, el cuarto libro del Antiguo Testamento debe su nombre principalmente a los diferentes censos de población que se van registrando a lo largo del libro. Pero en realidad el libro Números es mucho más que eso. Nos habla de algo mucho más importante. En lo personal, yo definiría Números como la estancia y peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Algo que llamó la atención cuando estuve preparando el episodio fue la actitud de Moisés y de la comunidad. Pienso que hemos construido una imagen de Moisés y del pueblo de Israel, digamos, por llamado de alguna manera, idealizada. Lo que nos muestra Números, a mi modo de entender, y ya cada cual se forjará su idea, es una imagen más real o una imagen esperable. Una imagen esperable de un líder y de un pueblo que están cansados, que están hambrientos, perdidos, angustiados y sobre todo que están enojados. Un pueblo al cual Moisés le tiene que hacer frente y convencer constantemente de que el camino al que se están dirigiendo es el correcto. Pero Moisés también se cansa y también reflexiona sobre su liderazgo. Como te comentaba al principio, Números se caracteriza en una primera instancia por su constante registro de personas. De hecho, lo primero que encontramos al iniciar la lectura es una descripción detallada de los linajes, las familias y los nombres de todos aquellos que integraban esa comunidad. Según Números 1.46, eran 603.550. Aclaro, varones de más de 20 años capaces de integrarse al ejército. Números también nos va a hablar un poco sobre la tribu de Levi, esta tribu que le fue fiel a Moisés en el episodio del becerro de oro. También nos va a hablar, o mejor dicho, nos va a volver a recordar estas normas que estaban descritas en el Levítico sobre el comportamiento, sobre los rituales y las ofrendas del santuario. Pero no me voy a detener en esto. Todo esto que te describí sobre los linajes, las familias, las normas, los censos de población, todo esto está descrito entre los capítulos 1 y 8, por si quieres checarlo por tu cuenta. No porque no tengan importancia, sino que para fines de nuestro relato lo que nos interesa es otra cosa. En lo que voy a poner ojo es en el diario de viaje que narra Números. Esta expresión diario de viaje me la pirateé de internet porque se me hizo una manera muy adecuada de describir números. Voy a hacer una aclaración generalizada que va a valer para todo el episodio. Los lugares antiguos
es muy complicado tener una correlación con el presente. Lo que voy a hacer al final es en las redes sociales, voy a colgar algunos mapas, algunas representaciones sobre la travesía del pueblo de Israel por el desierto, para que si quieres acompañes el relato. Más o menos al cumplirse 2 años de la llegada del pueblo al monte Sinaí, decidieron que lo mejor era partir. Entonces cada tribu se organizó por familias y emprendieron su viaje por el desierto. Los primeros días del recorrido tuvieron sus altibajos, por decirlo de alguna manera. El pueblo estaba cansado, hambriento y sediento. Sumado que el clima tan desolador del desierto no ayudaba mucho y solo exacerbaba la situación. La comunidad cansada va hacia donde estaba Moisés y le presenta una queja formal de su situación. Como siempre, el Señor escucha esta queja, trata de reprender al pueblo, pero Moisés interviene y calma las aguas. Continuaron su viaje hasta que ocurre algo que para mí es un quiebre total en la historia. Vuelve el recuerdo de Egipto. Uno podría esperar que la estancia en Egipto no sea más que un recuerdo o una época infeliz. Pero no es así. Y aquí creo que está lo interesante del asunto. Números 11 dice que era tal añoranza del alimento que los israelitas no paraban de decir: nos acordamos del pescado, del pepino, de las sandías, de los puerros, de las cebollas, del trigo, del agua. Todo esto lo estaríamos comiendo en Egipto. Como te podrás imaginar, al Señor no le hizo nada de gracia esta falsa añoranza. Lo esperable en esta situación es un castigo ejemplar, como se ha visto en otras partes del Antiguo Testamento, por ejemplo con el episodio del becerro de oro. Sin embargo, aquí ocurre algo, un plot twist, como dirían en la serie, es algo muy interesante. Moisés sale al trote, o sea, encara al Señor. Moisés por primera vez pone en duda su misión y se llega a preguntar por qué del maltrato recibido y la falta de alimento. O sea, esto no lo habíamos visto anteriormente. Cuando el pueblo decide adorar este falso ídolo de oro, cuando el pueblo se queja por estar en el desierto, Moisés claro que sale a defenderlos, pero acepta su misión. Y acá no, acá estamos viendo un Moisés, digamos, más humano. Un Moisés que empieza a cuestionarse si realmente él puede con la carga. Voy a reproducir de manera literal una parte de Números 11:14. Yo solo no puedo llevar el peso de todo este pueblo, es demasiado para mí. El Señor recapacita y accede ante la actitud de Moisés. En respuesta, se crea la institución de los 70 ancianos. Ancianos a los cuales el Señor les distribuye el Espíritu y junto con Moisés van a llevar la carga de todo el pueblo. Superado este primer desencuentro, continuaron su viaje. Se piensa que más o menos el camino que tomaron fue hacia el norte en dirección hacia Hazerot, pero la realidad es que no nos queda del todo muy claro cuál fue el camino que tomaron. Además, no se sabe a ciencia cierta dónde queda este lugar, como la mayoría de los lugares citados en el Antiguo Testamento. Pero acá lo importante es que instalado Moisés en Hazerot recibe un pedido muy especial. El Señor le encomienda que busque un grupo de personas de su confianza y que juntos vayan a explorar Canaán, o sea, la tierra prometida. Canaán sí podemos decir a ciencia cierta que es la región que actualmente ocupan Israel y Palestina. Este grupo de personas, entre las cuales estaba Josué, un personaje muy importante, que va a tomar relevancia más adelante, tenían una misión muy concreta. Debían verificar si las tierras en Canaán eran tierras fértiles, abundantes, y debían observar cómo eran sus ciudades, si estaban pobladas, si tenían gente, si tenían ejército. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores, y efectivamente era una tierra fértil y rica, encontraron uvas, granadas, higos, trigo, agua. Mas sin embargo había un ligero problema. Las ciudades estaban fortificadas y el pueblo que ocupaba ese lugar era fuerte y poderoso. En palabras de los exploradores, era una tierra de gigantes que devoraba a sus habitantes, una impresión un tanto ingrata para esos exploradores. Estas noticias no cayeron muy bien.
La comunidad quedó totalmente desilusionada y con mucho miedo ante la noticia de que un pueblo muy poderoso de gigantes ocupaba esas tierras. Entonces imagínense, vienen caminando por el desierto, pasando hambre, pasando frío, pasando sed y de repente te dicen que la tierra donde tienes que llegar hay unos gigantes, como que no cuadra la situación. Lo que nos dice Números es que se empezaron a escuchar murmullos por ahí que lo mejor sería haber muerto en Egipto. Otra vez el recuerdo de Egipto. Josué trató de calmar los ánimos de la comunidad, pero no resultó. Al contrario, solo añadió más leña al fuego. Lo que va a suceder ahora va a dejar a Moisés con la boca abierta, lo va a dejar estupefacto. El pueblo se rebela ante él. Ya nos estaban quejando. Se está rebelando. Hablaban de apedrearlo y sacarlo del campamento. Además querían buscar un nuevo líder. Escuchen, querían buscar un nuevo líder para que lo regresara a Egipto. Cosa que no va a caer nada bien en el humor del Señor. Y es aquí cuando ocurre uno de los acontecimientos más conocidos y más parodiados, a mi entender, de todo el Antiguo Testamento. El diálogo que ocurre es interesantísimo. Parece que Dios, más que enojado, está herido. El Señor se hace presente y le pregunta a Moisés: oye Moisés, ¿alguna vez el pueblo dejará de poner en duda mi credibilidad y dejará de insultarme? ¿Hasta cuándo esta comunidad malvada va a murmurar contra mí? Dios amenaza con el castigo, pero Moisés intercede y el Señor recapacita. Fíjense, este procedimiento es muy común. Entonces el Señor dice: ok, solo voy a castigar a los exploradores que denigraron la tierra, excepto a Josué, pero no todo acaba aquí. Esta vez la injuria y la actitud del pueblo hacia el Señor y hacia Moisés ha ido demasiado lejos. A todos aquellos que se rebelaron serán condenados a morir en el desierto, y sus hijos deberán vagar por el desierto durante 40 años. Después de este episodio nada grato, pasó el tiempo, el pueblo siguió con su camino y se establecieron en la ciudad de Cádiz. Uno podría pensar, viendo toda esta historia reciente, bueno, ya nos regañaron en el monte Sinaí y nos condenaron a peregrinar 40 años por el desierto. Ya aprendimos la lección, nos vamos a portar bien. Y lo principal, no debemos poner en duda los designios del Señor ni retar a Moisés. Pero el ser humano no funciona así. Ante la adversidad, pone en duda su fe. Aquellos que sobrevivieron, o sea, los hijos de los que fueron muertos en el desierto, fueron condenados a vagar por 40 años en el desierto y repitieron las actitudes de sus padres. Se vuelven a rebelar ante Moisés por la falta de agua. Y en esa ocasión Moisés no puede hacer nada. El Señor en respuesta les prohíbe el acceso a la tierra prometida. Y para mí, este es el núcleo temático, digamos el leitmotiv de Números, la prohibición del acceso a la tierra prometida. De Cádiz se dirigen al monte Hor y de ahí se desplazan hasta Obot, donde montan un campamento. Desde Obot pasan por el río Zaret hasta Moab, donde se establecen, y es en Moab donde obtienen sus primeras victorias militares. Sobre todo en Medián, donde vencen a los 5 reyes. Una vez que obtuvieron estas victorias militares, terminan por establecerse en Jericó frente al río Jordán, la última frontera antes de adentrarse en la tan anhelada tierra prometida. Este tema lo voy a mostrar en el próximo episodio, ya que tiene que ver con el último libro del Pentateuco, el Deuteronomio. Concluimos el 4º episodio de esta segunda temporada. E iniciar esta temporada con episodios dedicados al Antiguo Testamento es organizar el gran proceso histórico que significa la historia del cristianismo. Vale la pena recalcar que este episodio se abordó desde una mirada objetiva y simplemente narrativa. Buscamos dejar de lado cualquier interpretación superficial o cualquier tipo de interpretación. Si alguna vez te preguntan ¿de qué trata el libro Números de la Biblia?, tú le puedes decir: mira, Números es el libro del Pentateuco que narra las historias del pueblo de Israel en el desierto después de su salida de Sinaí y narra también los preparativos para el ingreso a la tierra prometida.
Si te gustó el tema del cual habla este libro y no quieres leer todo el material porque se te hace pesado, porque son muchos libros y porque son muchos capítulos, puedes ir directamente al capítulo 33, que se titula Etapas de la peregrinación en el desierto. Ahí vas a encontrar un resumen del itinerario desde la salida de Egipto hasta su campamento junto al Jordán. Si te gustó el episodio y deseas apoyarme, puedes hacerlo a través de la plataforma Cafecito. Ya sabes que en la descripción del episodio tienes el link. Ayudas al proyecto también si lo compartes en las redes sociales y puedes suscribirte a Anchor, Spotify, YouTube o Google Podcast, la plataforma que te sea más cómoda. Y bueno, me encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter como @brutotu también. Y para cualquier consulta, comentario o propuesta de episodio, o incluso si deseas sumarte al proyecto en la pro o postproducción, puedes escribirme al correo electrónico brutotutambien@gmail.com. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Nos estamos escuchando. ¿Tú también, Bruto? Es un podcast escrito, producido y editado por Enrique Gaitán Ramírez. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final.